Propiedad 4. Si definimos una función f de x como x elevado a r para cualquier número racional, entonces la función derivada corresponde a r multiplicado por x elevado a r menos 1. Es decir, lo que hacemos es poner como factor el exponente que tenía originalmente la función, multiplicarlo por la variable elevado siempre a el exponente anterior, es decir, el r, menos 1. Así, por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a x elevado a 3 cuartos, su función derivada corresponde a 3 cuartos, es decir, trabajamos con el exponente transformándolo en factor, multiplicado por x elevado a 3 cuartos menos 1. Es decir, eso equivale a 3 cuartos de x elevado a menos 1 cuarto. Regla número 5. Si la derivada de una función g existe y definimos una función f de x tal que sea un múltiplo de g, es decir, f de x igual a una constante multiplicado por g de x, entonces la derivada de la función f corresponde a la constante multiplicada por la derivada de la función g. Por ejemplo, si nosotros definimos f de x igual a 8x elevado a 7, en este caso podemos ver de que g de x corresponde a la función x elevado a la séptima. Si aplicamos las reglas anteriormente explicadas, podemos ver de que la derivada de x a la séptima corresponde a 7x a la séptima. Luego la derivada de la función f de x va a ser 8 multiplicado por la derivada de la función g de x, que sería 7x a la sexta. Luego 8 por 7x a la sexta corresponde a 56x a la sexta. Por lo tanto, la derivada de la función f de x corresponde a 56x elevado a 6. Regla número 6. Si la derivada de la función f con respecto a x y la derivada de la función g con respecto a x existen, entonces la derivada de la suma de dos funciones corresponde a la suma de las derivadas de las funciones. Es decir, si tenemos la derivada de la suma de f de x con g de x, esto va a corresponder a la suma de la derivada de la primera función más la segunda función derivada. Por ejemplo, si trabajamos con la función h de x igual a x elevado a 3 cuartos más 8x elevado a la séptima. En este caso podríamos descomponer a h de x como la suma de dos funciones, donde la primera función correspondería a x elevado a 3 cuartos y la segunda función correspondería a 8x a la séptima. Así, la derivada de x elevado a 3 cuartos corresponde a 3 cuartos de x elevado a menos 1 cuarto, como vimos en el caso 4. Y la derivada de la función 8x elevado a 7 corresponde a 56x elevado a 6, como lo vimos en el caso 5. Luego, la derivada de la función h va a corresponder a 3 cuartos de x elevado a menos 1 cuarto más 56x elevado a la 6.